Bueno, entonces vamos a poner en práctica un poco las ideas iniciales que estuvimos viendo de los modelos de evolución molecular con análisis de máxima verosimilitud. Yo les voy a hacer una introducción light de la idea de máxima verosimilitud relacionada eh, con probabilidades. ¿Ustedes ven algo de máxima verosimilitud hoy en día en biometría? Sí, algo nos Sí, cuentan. sí, en biometría 2 también, pero Ok, confieso que es un tema bastante difícil, que ok, nunca entendí bien del todo. ok. Solo que se trata maximizar la verosimilitud, la función de verosimilitud. Ok. Bueno, vamos a hacer una intro light, como les decía, y enfocada a lo que hacemos en análisis filogenético y un ejemplo sencillo con moneditas. Entonces, el problema que tienen las filogenias es que, yo siempre digo lo mismo, es que no hay repeticiones, o sea, la historia sucedió una vez de una manera y no tenemos posibilidad de repetir una y otra vez los mismos eventos históricos para calcular frecuencias. Entonces, todo ese razonamiento hay que abordarlo de otra manera. Y se aborda desde el punto de vista de la verosimilitud, que la verosimilitud de la hipótesis es, en términos estadísticos, se escribe con la probabilidad de los datos dada la hipótesis. En general se abrevia con la letra L de likelihood, porque es más fácil así, está siempre igual en inglés que en castellano. Y en filogenia la hipótesis que nosotros queremos evaluar es el combo completo de de nuestra hipótesis evolutiva, ¿no? Ahí va a estar el árbol, el modelo evolutivo, si transiciones, transversiones van con las mismas tasas, la longitud de las ramas, y todo el combo de pequeños parámetros que están integrados dentro del modelo evolutivo que estamos poniendo a prueba. Entonces, la pregunta que se hace el criterio máximo de verosimilitud es: si nuestra hipótesis fuera cierta, estos datos que observé, las secuencias de ADN que secuencié, ¿serían verosímiles? Y lo que hay que buscar es una hipótesis filogenética que sea verosímil en términos de los datos que tenés. Vamos a ver, los datos nuestros van a ser secuencias alineadas. También después, al final, les voy a dar un modelo sobre caracteres morfológicos, pero es mejor empezar con secuencia porque como que el sentido biológico es mucho más sencillo. Como les decía, esa hipótesis es un paquete bastante complejo, que están todas las tasas de sustitución, las frecuencias de nucleótidos y el árbol que estamos buscando con la longitud de ramas. Esta es la analogía que uno puede hacer desde el punto de vista frecuentista si uno estuviera tirando moneditas y viendo si sale cara o seca, ¿no? Ponele que vos agarras una moneda y la tiras 10 veces y te sale 7 veces cara, que es la C, y entonces las otras 3 son seca 3 veces. Y vos te podés hacer una pregunta que es: ¿cuál es la probabilidad para esa moneda de que caiga cara? O sea, la pregunta, por ejemplo, ¿es una moneda balanceada? ¿O es una moneda que es más probable que caiga cara que seca? Es como si fuera un dado cargado, ¿no? Que tiene los pesos puestos de una manera diferencial que sale más frecuente un número que otro. Bueno,
Para simplificar, lo hacemos con una moneda que tiene 2 chances nada más. Y vamos a usar un modelo, que sería nuestro análogo al modelo evolutivo. Acá es un modelo estadístico, que es la distribución binomial, que es, te da la probabilidad de que salgan 7 caras si tiras 10 veces. Y esto cuando lo ves en biometría, acá tiene un número que es el coeficiente binomial, que es todas las maneras diferentes que podés obtener h caras en n tiros. En este caso, 7 caras en 10 tiros. Podría ser de la primera a la séptima y después 3 caras, o la primera, una cara y después, perdón, primera cara, una seca y después otras cosas, y así hay unas cuantas combinaciones. Después acá viene el número de caras elevado al número de tiros, y acá el número de secas elevado al número de tiros que te salieron secas. Bueno, acá hay un único parámetro libre, que es este C, que es la probabilidad de sacar cara en un tiro, que te describe si esa moneda está balanceada o no. O sea, si C vale 0,5 es una moneda balanceada. Si C vale 0,7, ponele, es una moneda que el 70% de las veces te va a dar cara. Bien, esto obviamente es un modelo matemático, ¿no? Es una descripción modelada matemáticamente de una realidad física súper compleja. Hay eventos que no se tienen en cuenta, tipo si la moneda cae de canto, o que se vaya gastando y que a medida que transcurre el tiempo cambia la probabilidad que describimos con el parámetro C. Entonces, si bien es un modelo simplificado, de todos modos es un modelo bastante razonable. Bien. O sea, nuestros modelos moleculares también van a ser modelos sencillos, pero que tratan de ser razonables. Entonces, tenemos el modelo, tenemos un dataset, tiramos 10 veces, salieron 7 caras, y ahora nos preguntamos, ¿está balanceada esa modelo? ¿Cuál es el valor más razonable de C? Podés tener una hipótesis nula, que es la moneda balanceada, y otra hipótesis diferente, que es un modelo general donde C es un parámetro libre, que no necesariamente está balanceada, sino es algo que uno va a medir. Es un modelo un poco más complicado. Bueno, tenemos una moneda y esos 10 tiros, no tenemos más nada. Y con estos datos ya no podemos hacer nada más. O sea, no podés plantearte cuál es la probabilidad de que esta moneda esté balanceada. Y si está balanceada es 1 y si no está balanceada es 0. O sea, es esa moneda y no tenés más nada. No podés calcular una probabilidad. Lo único que podés hacer con esto es pensar si es verosímil que esa moneda esté balanceada o no. No tenés acceso a saber si la moneda está balanceada o no. Por eso usamos, entonces, esta vuelta que es, bueno, medir la verosimilitud de la hipótesis. Si esta moneda estuviera balanceada, ¿es verosímil haber obtenido 7 caras en 10 tiros? Si ustedes me dijeran 700 caras en 1000 tiros, y yo les diría, no es muy verosímil, ¿no? Pero 7-10 es otra cosa. Bueno, entonces, este sería el cálculo de verosimilitud. Entonces, la verosimilitud de la hipótesis, pongamos que la hipótesis sea que la moneda está balanceada. Es la probabilidad de los datos, salieron 7 caras, dada la hipótesis. Y hacemos las cuentas de cuál es la probabilidad que salgan 7 caras según nuestro modelo, y da 0,12, que es este número de acá. No, tiene que ver con esta distribución. Una moneda balanceada casi siempre te da
5 caras, 5 secas, pero bastante seguido también te da 6 caras o 6 secas. Y en rojo acá están las 7 caras. Y esto representa el 12% del área. Todas estas probabilidades suman a 1, porque o salen 0 caras, o 1, 2, 3, o 10 caras. Entonces, de alguna manera, alguna de estas va a salir, entonces todo eso suma a 1. Bien. Entonces, esta es la verosimilitud de que sea una moneda balanceada. Es la probabilidad de los datos, esos 7 caras, dada la hipótesis que estamos planteando, que esté balanceado, o sea, C05. Bueno, esto lo podemos repetir para todos los valores de caras y secas posibles. Manualmente hacemos uno por uno. Acá les puse algunos ejemplos, ¿no? Si C valiera 0,2, 0,3, 0,5, 0,7, podría haber decimales también, o sea, es infinito. Acá estoy poniendo algunos valores. El de hace un rato era 0,5, que está acá en el medio. Si fuera 0,3, o sea, que fuera raro, un poco más raro que salgan caras, estarías en esta curva. Uno esperaría 30% de caras, a vos te salieron 70. Es poco verosímil. Con 0,2 todavía peor, está más corrida la curva, es menos verosímil todavía. Para el otro lado, con 0,7 justamente te da el 70%, y por eso la verosimilitud se maximiza, pues 0,27 casi. Y con 0,9 ya te pasaste, 0,05. Acá hicimos un algoritmo de prueba y error para ver cuál sería el valor más verosímil de C, teniendo en cuenta los datos que te dieron. Y lo hicimos con prueba y error. Probamos con uno, con otro, con otro, con otro, y buscando el máximo. En nuestras búsquedas filogenéticas vamos a hacer algo parecido. Vamos a buscar árboles que maximicen la verosimilitud. Vamos a ajustar el largo de ramas para que también la maximicen. Bueno, como ya se imaginarán, este valor de C 0,7 es la estima de máxima verosimilitud de este parámetro C bajo este modelo, dado que observaste 7 caras en 10 tiros. Por ahora no vamos a meternos en poner a prueba si la hipótesis nula es mejor que la hipótesis alternativa. Eso, cuando veamos selección de modelos, lo podemos retomar. Acá simplemente les muestro cuál es la técnica, digamos, estadística para inferir un parámetro que hace máximamente verosímil la hipótesis que estamos planteando. Como curiosidad, yo les había dicho, estas suman 1, porque la moneda, las 10 monedas de alguna manera tienen que caer, pero estas en rojo no suman nada particular. O sea, no necesariamente van a sumar 1, ni siquiera sé lo que suman. Entonces, ¿se entendió un poco el razonamiento de esto? ¿Qué es lo que buscamos con máxima verosimilitud? Estimar un parámetro o una hipótesis de un hecho histórico único, que es esa moneda que no tenemos manera de pesarla, ni medirla, ni tirarla otra vez, y basado en el dataset que hemos conseguido. Bien. Entonces, retomando el tema de filogenias. Nosotros tenemos, los datos van a ser nuestras secuencias, ya van a estar alineadas. No nos vamos a meter con el alineamiento. Acá el alineamiento ya está hecho.
Y nuestra hipótesis es el combo completo de topología, longitud de ramas y modelo evolutivo. Y ahora vamos a tratar de implementar estos dos modelos evolutivos y cómo se razonan las cosas, primero para una secuencia única, después para dos secuencias unidas por una rama donde una evoluciona en la otra, y luego en un árbol donde hay ramas y nodos internos, y que es un poco más complicado. Bueno, antes que nada, la verosimilitud de una única secuencia. Ahí no hay ningún cambio evolutivo. Solamente lo único que tenés para evaluar es la composición. Entonces, si vos decías que tu modelo es Jux-Cantor, debería haber un cuarto de cada una de las bases. Y si vos tenés un montón de A's, no parece muy verosímil que el modelo sea Jux-Cantor. Entonces podés compararlo con otro modelo diferente. Yo acá voy a comparar con Jux-Cantor, que son las frecuencias de A, C, G, T, un cuarto, y con un modelo sacado de la galera, a ver cómo dan las cuentas, donde la mitad deberían ser A, un quinto C, un quinto G y un décimo T. Todo esto suma 1. Entonces, bajo Jux-Cantor es la frecuencia esperada, o sea, la probabilidad esperada de que caiga A elevado a la cantidad que cayeron A. Un cuarto a la 8. La proporción esperada de Cs elevado a la 0, porque no hay ninguna C. Eso multiplicado por la probabilidad de que sea G por la única G que hay, o sea, elevado a la 1, y lo mismo para T, hay una sola T. Y eso es un cuarto a la 10 y te da este número. 9 por 10 a la menos 7. Ahora, si fuera el modelo alternativo, el M1, es más favorable, porque A, en teoría, iban a estar 0,5, o sea, un medio, elevado a las 8 veces que aparecieron las A. Un quinto a la 0, un quinto a la 1, un décimo a la 1. Y esto te da 7 por 10 a la menos 5, que también es un número chiquito, pero es 100 veces mayor que el anterior. Entonces, con estas cuentas, mirando solamente la proporción de bases, te da ese resultado que es bastante intuitivo, de que el modelo 1 es 100 veces más verosímil para estos datos que el modelo Jux-Cantor. Obviamente, si acá hubiéramos hecho un modelo 2, donde las frecuencias hubieran sido las frecuencias observadas, hubiera sido todavía mejor la verosimilitud. Bien, esto es simplemente la probabilidad de una secuencia basado en las frecuencias especificadas por el modelo. Esto sería la verosimilitud de dos secuencias. Por ahora yo les pongo que las secuencias miden un nucleótido nada más. Y acá el chiste de que sean dos secuencias es que ahora están unidas por una rama y una va a evolucionar en la otra. Ahora sí hay cambios. Vamos a una es A y otra es C y hay un largo de ramas. Que por ahora el largo de ramas está puesto así a dedo, cosa que haya una probabilidad de cambio de A a C, pónganle de 0,01. Salió de la galera eso, lo pongo a dedo para mostrarles cómo funciona nomás. Entonces, vamos a suponer que empezamos por A. Entonces es, primero, la probabilidad de la secuencia A, que es un cuarto a la 1, multiplicado por la probabilidad de que cambie de A a C.
que es 0,01. Y eso te da este número, 0,0025. Como esto es un modelo reversible, uno podría haber empezado de la C y le da lo mismo. Un cuarto a la 1, transformación de C a A, 0,01 y daba el mismo número. En general vamos a trabajar con modelos reversibles y las transformaciones son simétricas y las cuentas deberían dar lo mismo para un lado que para el otro. Vamos a ver cómo sería lo mismo, pero ya con 4 nucleótidos. Y ahora el modelo es más complicado. Hay distinta proporción de nucleótidos, de A hay 0,1, de C hay 0,4, de G hay 0,2 y de T hay 0,3. Todo esto suma 1. Y ahora hay una probabilidad de transición en forma de una matriz que salió de la galera también, pero vamos a usarla para ver cómo se sacan las cuentas. Y es una matriz de probabilidad de cambio con una pequeña distancia evolutiva. Y fíjense que la diagonal son números grandes, o sea, es más probable quedarse en el valor, y los cambios son distintos para cada caso, pero son números chiquitos. Es una distancia genética cortita, que acá está abreviado como una cierta distancia evolutiva, CD. Una pregunta, profe, pero esos números sacados de la galera, ¿serían nuestra hipótesis, que es la que nosotros Sí, queremos ver qué verosimilitud tiene? sí, es parte de la hipótesis. En los análisis reales, esos números se estiman de los datos. Ok. O O por ahí sea, se prueban varios y después se compara cuál tiene más verosimilitud. sí, sí, exactamente, sí, sí. Sí, a eso llamo estimarlo. Ok. Yo tengo una duda también, perdón. Porque me estoy dando cuenta que algo me perdí. Esto de que es la matriz para un dado tiempo, o sea, las matrices dependen del largo de la rama que yo estoy queriendo evaluar, digamos. El modelo también tiene un tipo de ecuación para modificar la matriz, digamos, de acuerdo al largo de la rama. Sí, yo estoy haciendo este truco con un largo de rama chiquito para evitarme tener que meternos en en todas las ecuaciones diferenciales para hacer ¿cómo decirlos? Tiempos infinitesimales y trabajar con tasas. O Está bien, está sea, bien. lo voy a mostrar de una manera pava e intuitiva. Buenísimo. Después, si te sigue sin cerrar, volvemos. Pónganle que estas son las probabilidades de cambio. Entonces, hacemos el mismo razonamiento. Partimos de la secuencia 1, ¿no? Vamos a calcular la verosimilitud. Es la frecuencia de las bases C, porque acá dice que es una C elevado a la 1, multiplicado por la probabilidad de C a C, o sea, de quedarse en C como está, porque acá no hay ningún cambio. Eso se multiplica de nuevo por lo mismo, porque hay otra C enfrentada a una C, el mismo número, acá está marcado en azul como arriba. Ahora viene el verde, que donde hay un cambio de A a G. Entonces, la probabilidad de que la base sea A por la probabilidad de cambio de A a G, que es lo que tenemos en el alineamiento. Y después la probabilidad de T y quedarse como T. Acá reemplazamos los números, 0,4 en el caso de la C, por 0,983, que es de acá, de quedarse donde está. El azul es igual, el verde es 0,1
porque era una A, esta frecuencia debía ser muy baja, es baja la probabilidad de que haya una A, por 0,007, que es la probabilidad de cambiar a G, de A a G, que es este de acá. Y después, la probabilidad de que haya una T multiplicado por la probabilidad de quedarse en T. Todo eso te da un número re chiquito, porque son números chiquitos multiplicados entre sí. Y acá pongo el logaritmo. La gente para verosimilitud usa logaritmos, es más fácil trabajar. Logaritmos de números chicos es más visual y más las operaciones tienen menos error. ¿Se entiende más o menos cómo está sacada la verosimilitud de que la secuencia 1 cambia a la secuencia 2? Sí, pero una preguntita más. Si en vez de secuencia 1 sería de secuencia 2 a secuencia 1, sería distinto porque en esta matriz no está simétrica, ¿no? Me da la sensación de que como no es una matriz simétrica, te va a dar distinto, sí. Sí, O sea, altera el orden, digamos, en el que haces la transición. sí, seguramente te va a dar más verosímil pasar de una a la otra que de la otra a una. No Claro. sé de cuál. Sí, De todas maneras, ambas formas puedes incluirlas en tu hipótesis, ¿no? claro, y quedarte con la Para de, probarla. sí, con la de mayor verosimilitud. Si fuera un modelo totalmente reversible, te van a dar lo mismo. Claro. Y otra pregunta, ¿también puedes incluir los gaps acá y darles un valor? Como podés hacer un quinto estado, pero en la práctica no se hace, porque no hay modelos evolutivos muy creíbles, muy sencillos, que incorporen el evento de inserción y de lesión. Ok. Entonces, los gaps usualmente se van a tomar como entradas faltantes, como un signo de interrogación, y ahí típicamente el programa va a meter el valor más probable. Era una de las inconsistencias que planteaba Alex en la última práctica, ¿no? Por ejemplo, que se tomaba como quinto estado en el alineamiento, pero después sí o sí se contemplaba como dato faltante en el Sí, análisis. sí, tal cual. Hay cada tantos años hay algunos, cada año se publican uno o varios papers tratando de modelar inserciones y deleciones, pero parece que es un lío. Es un lío modelarlo y peor todavía calcular las alternativas de apertura y extensión de gaps y hacer que las homologías cambien mientras haces todos estos cálculos. Van a ver en un rato que esto es súper complicado. Si a eso le sumaras hacerlo durante el alineamiento, es muy complejo. Me imagino. El programa POI tiene un modelo de máxima verosimilitud para trabajar durante los alineamientos. Pero es bastante complicado y no estoy muy familiarizado con cómo trabaja y si los resultados son muy confiables o no. Pero bueno, si lo quieren buscar, ahí va a estar. Yo se los puse como lecturas adicionales del día de alineamiento. Sí, Alex también nos comentó algo en el TP. Okay. Pero POI está muy avanzado en la parte de parsimonia, entonces yo no estoy seguro que la implementación de máxima verosimilitud sea muy refinada. Claro. Okay. Bueno, entonces recién hicimos un cálculo de verosimilitud para una matriz sacada de la galera, que yo le decía en la práctica no sale de la galera, se estima con métodos matemáticos.
Y esto lo hice a propósito porque si tenemos una probabilidad de cambio para una longitud de rama cortita, la teoría estadística dice que si vos lo calcularas otra vez para el doble de esa longitud de rama, tenés que hacer el cuadrado de esta matriz. Y el triple sería el cubo, porque se van multiplicando las probabilidades. Entonces, para 2 unidades evolutivas sería la misma matriz que vimos al cuadrado, que da otras probabilidades. Y para 3 unidades evolutivas sería al cubo, que te da otros números. Fíjense que a medida que vas potenciando esta matriz, las diagonales se van haciendo un poco más chiquitas, o sea, aumenta la longitud, la probabilidad de quedarse como estaba va bajando, y todo lo que no es diagonal va subiendo un poquito. O sea, van incrementándose las probabilidades de cambio. Entonces, si yo hiciera todas las mismas cuentas, pero con la matriz para 2 unidades evolutivas, me da otro valor de verosimilitud, y si lo hiciera para 3 unidades evolutivas, me da otro valor de verosimilitud. Y esto tiene la lógica que yo les decía, ¿no? Para ramas muy cortas, esas probabilidades de los sitios de mantenerse con iguales son muy altas. Así funcionan estas matrices. Y las de cambiar muy bajas. Vas alargando las ramas y va aumentando la probabilidad de cambio, y la de quedarse constante va disminuyendo. Entonces, ya se imaginarán que nosotros podríamos probar con distintas unidades evolutivas, o sea, 2, 3, 4, o sea, distinta longitud de rama. Acá ponemos el largo de rama en estas unidades arbitrarias, y acá graficamos la verosimilitud que nos va dando. Y seguramente nos va a dar algo así, que con ramas demasiado cortas no es verosímil que haya habido un cambio, entonces te da una verosimilitud bajísima. Vas aumentando, y vas subiendo, hasta que llegas a un máximo. Después seguís alargando esa rama, y vos tenías un cambio de 4 nucleótidos, había uno que cambiaba. Si esa rama fuera más larga, ya esperarías que de repente te cambie otro más. 2 o 3. Entonces, te baja la verosimilitud, porque vos observaste un cambio de 4. Bueno, esto es precisamente la heurística que usa máxima verosimilitud para optimizar el largo de rama. Prueba con distintos valores, tratando de encontrar el máximo. ¿Se entiende esto, la idea de lo que trata de hacer? Colocar un largo de rama tal que la cantidad de cambio observado según el modelo evolutivo que estás usando sea verosímil. Bien. Esto es entonces para 2 secuencias. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora para un árbol. Acá tengo puesto un árbol, ¿no? Y está sin raíz, a propósito, porque vamos a usar un modelo reversible, entonces da lo mismo por donde empieces. Tiene 4 terminales y 2 nodos internos. Y por ahora nos vamos a enfocar en el primer sitio, que tiene T, T,
C y G. Entonces, uno empieza por cualquier lado. Ponle que empieces por acá. Entonces decís, la probabilidad de que ese sitio sea T, que es lo que observaste, lo multiplicás por la probabilidad de cambio de T a A. Estoy poniendo A y A en los ancestros ahora, para probar qué onda. Vamos a ponerle asignación ancestral arbitraria. A y A. Hay dos lugares incógnitas, los demás son observaciones, nodo 1 y nodo 2. Y por ahora está todo fijo, los largos de rama, la topología, todo. Nuestra única cosa que vamos a ir variando es la asignación de estos nodos ancestrales. Entonces le ponemos A y A. Probabilidad de que sea una T es la frecuencia de las T. Probabilidad de que haya habido un cambio de T a A en el largo de rama, que acá podría ser el tiempo T1, en este largo de rama. Después, la probabilidad de A a T en la rama esta T2, acá va a entrar a jugar el largo de rama T2. La probabilidad de quedarse en A en la rama T3, cambiar a G en la rama T4 y cambiar a C en la rama T5. Esto sería la verosimilitud de ponerle una A acá y otra A acá. Ahora, ¿cuál se imaginan que va a ser el próximo paso? Probar con largos de rama que optimicen esos nodos también, digamos. O sea, los estados no los cambio, pero empiezo con los largos de ramas. Bueno, por ahora, los largos de rama los vamos a dejar fijos. Una pregunta tarada, me parece que les hice. Entonces, de estos dos nodos internos, habíamos probado A y A. Ahora vamos a probar A y C, A y G, A y T, todas las 16 combinaciones posibles. Fíjense que la verosimilitud de este árbol candidato la vamos a interpretar como la verosimilitud de que sea esa la topología y esos los largos de rama bajo cualquier asignación de estados ancestrales. No solo de una óptima como hacíamos en parsimonia. Acá suman todas. Entonces sería la probabilidad de poner A y A, probabilidad más la probabilidad de poner A y C, más la probabilidad de poner A y G, y así lo haces con las 16 posibles hasta completar todas. Porque vos no sabés cuáles son los valores ancestrales. Obviamente, si acá le pusieras una T, de repente suma más probabilidad, porque ya tiene estos dos parientes cercanos con T. Pero todas suman. Esa sería, digamos, la verosimilitud de un sitio del alineamiento para un árbol dado, con una largo de rama, todo especificado. Es la suma de la combinatoria de ancestros que le pudieras meter. Eso lo vamos a llamar L del sitio 1, L1. Ahora vos tenés otros sitios. Si todos tus sitios evolucionan independientemente, esas probabilidades se tienen que multiplicar para hacer una probabilidad conjunta. Es la probabilidad del sitio 1, la probabilidad del sitio 2, la probabilidad del sitio 3. Todo eso te da la verosimilitud del árbol con todos los nucleótidos que estás analizando. Entonces, este choclo de sumas ahora está representado por la letra L del nucleótido 1, multiplicado por la verosimilitud del nucleótido 2, la otra columna, hasta terminar en los n sitios del alineamiento. Como ven, ya es un montón de cuentas. Esto es mucho más costoso que parsimonia.
Sí, además tenemos un árbol que tiene poquitas ramas, ¿no? Tal cual, acá hay solamente dos ancestros hipotéticos que son incógnitas. En un árbol grande esto es un quilombo. La otra complicación es que estos números de verosimilitud son números muy, muy chiquitos, 0,00000000. Entonces, cuando vos multiplicás números tan chiquitos, te dan números cada vez más chicos, cada vez más chicos, cada vez más chicos, y eso, si lo quisieras hacer en un Excel, te va a dar cualquier cosa, o sea, enseguida los errores son enormes. Entonces, para eso se usan logaritmos. Entonces, en vez de multiplicar números chicos, sumás los logaritmos de esos números chicos. Bueno, sea como sea, si usaras... El logaritmo es una función monotónica, ¿no? O sea, cuando crecen las X, crecen las Y. Entonces, maximizar verosimilitud es lo mismo que maximizar logaritmo de verosimilitud. Lo único que se te van a los negativos, pero como es una curva monótona, minimizas uno, es lo mismo que minimizar el otro. Bueno, esta es la función objetiva que nosotros vamos a minimizar con máxima verosimilitud. Perdón, maximizar. O sea, tenemos que hacer más probables los datos dada la hipótesis. Entonces, vamos a buscar la asignación de estados de máxima verosimilitud, el árbol de máxima verosimilitud o la longitud de rama de máxima verosimilitud. Este es nuestro criterio de optimalidad. Entonces ya tenemos la función, cómo se sacan las cuentas y la manera de calcularla. Y el resto, como se podrán imaginar, es heurística. Porque con árboles casi todo es heurístico. Yo les mostré la heurística sencilla de optimizar el largo de rama, que es poner un largo de rama que sea coherente con la cantidad de cambios entre el ancestro y el descendiente. El problema es que eso hay que hacerlo con todas las ramas a la vez. Entonces, achicar una, agrandar la otra. Y eso es lo más complicado en máxima verosimilitud. En general, los programas, todo lo que vimos de heurística, de parsimonia, es muy parecido en máxima verosimilitud, pero más complicado. Porque ahora ya la cuestión matemática es mucho más complicada y no nos vamos a meter mucho en la heurística de esto, simplemente todos estos conceptos que nosotros decíamos de reacomodamiento, de subir cuesta de optimalidad, de óptimos locales, son idénticos en máxima verosimilitud, pero más complicados porque ahora hay que optimizar los largos de rama y contar todos los ancestros, todas las asignaciones posibles a los ancestros. Típicamente lo que hacen los programas van a empezar con un punto de partida. Que va a ser un árbol que tenga una topología más o menos razonable y unos largos de rama y frecuencias de bases, qué sé yo, las calculás según observadas, para empezar. Y podría ser un árbol neighbor joining, o usualmente a veces se usa un árbol de parsimonia, tipo un RAS. Eso muchos programas usan un RAS de parsimonia, ese es el punto de partida y de ahí empiezan a hacer reacomodamientos y calcular mejor la frecuencia, las tasas de cambio y todo eso. Y después está la parte de ajustar los parámetros de largo de rama, ¿no? Que es iterativamente van acortando y achicando y alargando las ramas hasta llegar a un valor más o menos bueno. Como les decía,
Los problemas son idénticos, tenés óptimos locales, tenés topologías, tenés rearreglo de topologías. El tema que es tanto más complicado las cuentas que hay que hacer, que típicamente no van a usar, por ejemplo, TBR. Van a usar SPR, ponele, porque es menos intenso. Y usualmente ni siquiera SPR. Se usa mucho NNI, Nearest Neighbor Interchange, que es como un SPR, pero en vez de explorar, SPR vos cortás, ¿no? En vez de tratar de reconectar en todos lados, vas a tratar de reconectar en los vecinos inmediatos. Lo sacaste de acá, vas a tratar de enchufarlo acá, acá, acá y acá. Este punto y este punto no los explorás. O sea, es una pequeña vecindad. Obviamente esto es mucho más rápido y menos agresivo. Martín, perdón, una preguntita al margen. Y esto, de nuevo, mezclar criterios de optimalidad trae aparejado las mismas inconsistencias que charlábamos hace un rato, o para este caso no hay problema. ¿A qué mezclas de criterios te referías? No, pensaba que como si el primer paso de máxima verosimilitud es distancias o parsimonia, no sé, me hizo pensar en lo que charlábamos de esa inconsistencia. Ah, ok. Esto lo tomás como un paso inicial, o sea, es como decir, empecemos por un árbol razonable. Porque si vos elegís un árbol al azar, tenés un recorrido súper largo de subir una cuesta de optimalidad hasta llegar a algo más o menos razonable. Entonces la gente se dio cuenta de probar, nada más, que era mucho más rápido arrancar con un árbol de ras de parsimonia. A otra gente le pareció que un árbol de neighbor joining basado en distancias era más rápido o más o menos igualmente eficiente y también lo hicieron de ese modo. Esa es la ventaja de tener un criterio de optimalidad, que después la gente inventa algoritmos y si funcionan mejor se usan, y si no funcionan mejor no se usan. Y yo tengo una pregunta con esto también. Yo lo que veo, bueno, me imagino que con métodos de máxima verosimilitud vas a poder explorar un espacio de árboles mucho más reducido que con parsimonia, ya por la complejidad de esto. Entonces, mi pregunta era si máxima verosimilitud se suele usar para caracteres morfológicos, porque no le veo, digamos, una gran ventaja. ¿Se usa también para...? Sí, se usa, cada vez más se usa. Sí. Después lo vamos a ver, pero lo que te anticipo es que se usa sobre todo cuando tenés además caracteres moleculares. Claro, está bien. Entonces vos tenés tu partición molecular y después una pequeña partición morfológica, que la podés analizar en el mismo combo, porque si no tuvieras un modelo no las podrías analizar juntas. Claro, sí, yo lo que veo es que esto te da la ventaja de tener un modelo evolutivo, por eso me preguntaba, digamos. Sí, y la otra cosa es, cuando vean reloj molecular, está basado en evolución de secuencias, pero es esencial meter los fósiles. Los fósiles no tienen secuencias, pero tienen caracteres morfológicos. Entonces la única manera de integrarlos en el combo este es que haya un modelo para morfología. Claro. Así que esto, después lo vamos a ver con detalle. Dale, buenísimo. Bien, vamos a hacer una pausa ahora. Empezamos de nuevo 7:10, ¿les parece? Revean un poco si tienen dudas y después seguimos con
con algunas peculiaridades de esto. Dale, perfecto. Dale. Entonces, retomando un poco, yo les mostraba, este era un árbol candidato fijo, similar a como hacíamos con parsimonia, ¿no? Tirabas un árbol candidato, optimizabas un carácter, después el siguiente, el siguiente, el siguiente, y te daba la longitud de ese árbol. Después probabas con otra topología y hacías lo mismo. Y vos buscabas la menor longitud. Bueno, acá vas a hacer algo análogo, vas a empezar con un árbol candidato, le metés todos los ancestros hipotéticos posibles, sacás la verosimilitud de un sitio, después la verosimilitud de todos los sitios y tenés la verosimilitud del árbol candidato que le tiraste. Esa era la función que ibas a minimizar y aplicando en heurística, entonces vos arrancás con un árbol candidato, haces todas esas cuentas, te da un valor de verosimilitud. Después ajustás un poquito una rama y calculás, mejoró o empeoró. Después se la alargás, ponele, mejoró o empeoró. Al final te va a quedar con un valor óptimo, ponele que sea este. Después probás con la otra rama, esta la achicás, la alargás, y así hasta que no encontrás manera de modificar la longitud de ramas que mejoran el árbol y te da la verosimilitud de esta topología. Después agarrás una de estas ramas y la reconectás en otro lugar, haces una especie, un SPR. Ya es otra topología y empezás otra vez a optimizar longitud de ramas. Y así vas a tratar de ir subiendo la cuesta de optimalidad. Yo les expliqué una enumeración total de las posibles asignaciones ancestrales y los que desarrollan estos programas también inventaron un montón de algoritmos para hacerlo más rápido. Así como hay una pasada hacia abajo en parsimonia, para esto también hay cortes de velocidad drásticos que vos cuando haces lo que conozco, que memorizo, es que cuando haces un reacomodamiento no necesitas computar la verosimilitud global del árbol. Te basta con tener en memoria la del subárbol, la del nuevo subárbol y hacer una pequeña cuentita y nada más. Felsenstein inventó algunas de esas y todo el tiempo están inventando maneras para hacer esto más rápido. Igual nos vamos a quedar con la idea general de que sigue siendo el mismo problema de subir una cuesta de optimalidad. ¿Se entendió esto que me consultaban? Sí, genial. Entonces probamos primero el largo de rama y después, o es que la asignación del estado ancestral junto con el largo de rama son cosas que están como medio correlacionadas, o es que son como pasos así medio secuenciales. Sí, la verosimilitud total es para todas las asignaciones ancestrales. Algunas tienen alta probabilidad, otras tienen baja probabilidad, pero todas suman. Dentro de un rato les muestro cuál es la lógica para ver cómo representarlas de máxima probabilidad. Entonces todavía como que no vemos cómo asignarlas, simplemente son todas posibles, ¿no? O Son todas aportan a la posibles verosimilitud de la estrella, digamos. y cada asignación ancestral te va a dar una de estas ecuaciones con un valor de probabilidad. Listo, genial, Martín, gracias. Esta debe tener un valor de probabilidad bajísimo, porque justo A ni siquiera está observada en ninguno de los terminales. Entonces, es poner AA seguramente va a ser la que menos sume, ¿viste? Bien. Les decía que se usa reacomodamientos, típicamente más económicos. Bueno, ¿en qué difiere esto de parsimonia? Bueno, hay unas cuantas cosas diferentes. Una es que ya no hay caracteres no informativos, porque los sitios constantes y las autapomorfías, piensen lo que es una autapomorfía, es un cambio que sucede en una rama terminal. Bueno,
Una autapomorfía de una rama terminal contribuye a la longitud de esa rama, porque ahí sucedió un cambio. Entonces, influye en la verosimilitud de todos los demás caracteres, al contribuir al largo de rama. Los sitios invariantes también contribuyen a la longitud de ramas, a las frecuencias. Entonces, ya no se hace hincapié en sitios informativos o no informativos. El otro tema que influye mucho es que los largos de rama van a influir en las asignaciones ancestrales. Ahora les voy a dar un ejemplo, pero piensen que un largo de rama muy cortito va a tener muy poca probabilidad de cambio. Entonces, va a tender a que los dos nodos vecinos tengan el mismo estado. Y lo más, bueno, si ustedes hacen parsimonia, máxima verosimilitud, los árboles suelen ser similares, pero también va a haber algunas pequeñas diferencias. Y lo que más se hace hincapié sobre las virtudes de un método sobre otro es que se dice que si uno está trabajando con el modelo correcto, o correcto entre comillas, no sé si es posible tener un modelo matemático de la evolución biológica, pero bueno, si uno hiciera estas cuentas matemáticas con el modelo correcto, el modelo sería consistente. Es una propiedad estadística, la consistencia que dice que cuando vos aumentás la cantidad de datos, convergés al resultado correcto, que es, digamos, el punto 1 de un método estadístico, ¿no? Que cuanto más datos tengas, más te aproximes al resultado esperado. No es el único criterio y está lleno de estimadores que no están muy buenos, pero igual son consistentes. Creo que media, moda, mediana, son todos consistentes. Parsimonia, bajo ciertas condiciones, sufre de inconsistencia, que es el fenómeno que se conoce como atracción de ramas largas, que está un poco en la base de la fundamentación de por qué usar máxima verosimilitud. Esto lo descubrió Felsenstein, que fue el que implementó máxima verosimilitud, y acá se los muestro con un ejemplo sencillo de un carácter binario. Lo hago binario porque es más fácil entender las cuentas. Si ustedes tienen este árbol de 4 terminales, con estas ramas P y Q, estas son Q, estas son P, y son valores pequeños y similares, 0,1 de probabilidad de cambio. Cuando haces un análisis de parsimonia te da, con muchos caracteres, ¿no? Te da lo que te tiene que dar, que es esto. ¿No? Esto sería una matriz simulada, ponele, sacada de este árbol modelo. Ahora, si tu matriz simulada la construís con este árbol, donde hay dos ramas muy largas que no están emparentadas entre sí, parsimonia te va a dar el árbol erróneo. Y cuanto más grande sea tu matriz simulada, o sea, cuanto más datos haya, peor se te da esto con cada vez más alto soporte de bootstrap. Entonces, se dice que es un método inconsistente. ¿Por qué sucede eso? Cuando vos tenés este árbol, con dos ramas muy largas que no están emparentadas, y la longitud de las ramas es P de las largas y Q de las cortitas, acá en la rama interna, como Q es una rama muy cortita, vas a tener muy pocas sinapomorfías, porque hay muy poca probabilidad de cambio. Entonces vas a tener pocos datos para recuperar esta rama con sinapomorfías. Ahora, cuando te fijas en las ramas largas,
hay tanta probabilidad de cambio, este es un carácter binario. La probabilidad de tener convergencias en esta rama y esta rama, o sea que por error tengan el mismo cambio y que parezca una sinapomorfía, pero en realidad es una convergencia. Es más o menos, cuando hacen la matemática, más o menos p al cuadrado. Y eso lo que te da es que cuando p al cuadrado tiene esta relación con q, o sea que estos números tienen esta proporción, o sea que q es muy cortita y p bastante larga, hay más probabilidades de una sinapomorfía falsa, que es una convergencia en esta rama y que te parezca que es una sinapomorfía. Cuanto más caracteres le pones, o sea, más grande es tu matriz, más veces te pasa eso y más te clavas en el resultado erróneo. Esto es el fenómeno de atracción de ramas largas. En caracteres binarios, p va de 0 a 0,5 y cuanto más largo, más inconsistente. Y en nucleótidos, p va de 0 a 0,75, ¿se acuerdan? Esa es la longitud máxima de una rama. Y este es el sector de inconsistencia. Creo que le dicen la zona de Feldstein, algo así. ¿Por qué eso pasa solamente en parsimonia y no en máxima verosimilitud? Porque uno diría, máxima verosimilitud también sentiría que hay sinapomorfía falsa. ¿Por qué no cae en esa trampa? Es porque estaba contemplado el modelo probabilístico. Entonces, en máxima verosimilitud ya se sabe que las ramas largas van a tener convergencia por azar. Entonces, no se le da gran significación a eso. Y de hecho, que haya muchos cambios en una rama larga es lo esperable porque es una rama larga. Que haya pocos en una corta también. Y la situación inversa, donde tengas estas falsas sinapomorfías metidas como sinapomorfía, le alargarían la rama del medio. Que dado que esa rama es corta, no le va a dar las cuentas. Y le acortaría esta rama, que ya por otras cosas sabe que es larga. Entonces, al final, te lo cuento intuitivamente, máxima verosimilitud recupera el árbol verdadero si le das un montón de datos, porque todas las ramas cortas son difíciles de obtener, tiene que tener muchos datos, y al final lo encuentra este árbol, y cuanto más datos le pones, más se encuentra el árbol verdadero. Esto obviamente se pone a prueba con simulaciones. O sea, tenés un árbol modelo que sabés cómo es, generas datos, los estimás y ahí evaluás si el algoritmo te distingue el árbol correcto del árbol incorrecto. Entonces, si el modelo está bien especificado o bastante bien especificado, máxima verosimilitud no sufre tanto del problema de atracción de ramas largas. Ustedes van a ver que las ramas largas igual se atraen en máxima verosimilitud. Y eso es porque nunca uno está muy seguro de cuál es el modelo. O sea, los modelos que uno aplica son más o menos aproximados. O sea, igual van a tener atracción de ramas largas y eso es algo que uno, cuando tenés ramas muy largas en tu análisis, haces algunos trucos para estar seguro, sobre todo cuando tenés grupos monofiléticos unidos porque son ramas largas, y quitas uno, quitas el otro, ves qué pasa. Tratás de meter taxones intermedios que corten esas ramas largas. Bueno, esto es un poco la ventaja que tiene máxima verosimilitud o el razonamiento sobre cómo se piensan
el tema de ramas largas. Ahora les voy a mostrar cómo se piensa el asunto de las reconstrucciones ancestrales. O sea, qué valores les pongo a los nodos. Imagínense que tenemos nuestro problema de hace un ratito, y estos son nuestros nodos internos 1 y 2. Supongan por ahora que este árbol es el árbol verdadero o el árbol candidato. Digámosle, vamos a darlo por bueno en este momento. Entonces, si el árbol fuera este y tuviéramos un sitio, o sea, un nucleótido en el alineamiento, y vamos a asignar valores al nodo 1 y al nodo 2. Aplicando las fórmulas de hace un ratito, ponemos A con A, probabilidad 0,0000090. Si le pongo A acá y C acá, probabilidad lo mismo. A y G, lo mismo. A y T, peor. Y así vas probando con todas, y acá tenés las 16 posibles. Acá les puse el logaritmo de este número tan chiquito, y los pinté de verde con Excel, y acá buscamos el número más grande. Y acá, como ven, es este de acá, ¿no? Menos 781, es el que está más verde de todos, que es ponerle una T acá y una G acá. Esa sería la reconstrucción de máxima verosimilitud, como historia completa. Bueno, en general esa reconstrucción no es la que te muestran los programas, porque uno no se contenta con ponerle una T acá y una G acá. ¿Por qué piensan que poner una T acá y una G acá es como parte de la historia? Está bien, es la de máxima, pero ¿qué piensan de eso? No entendí bien la pregunta. Ok. Pues, ¿no? Queremos saber qué valores de nucleótidos ponerle al nodo 1 y al nodo 2. Yo acá calculé las 16 combinaciones, la verosimilitud de cada una de las combinaciones, y detecto esta, una T acá y una G acá, como la de máxima verosimilitud. Es 0,00400280. Entonces yo diría, bueno, le pongo una T y una G. ¿Les parece una solución suficiente para caracterizar la evolución esta? No sé si suficiente, pero es el mejor resultado que tenemos con los datos que le pusimos al modelo. Ok. También veo que es muy parecida a la solución que daría parsimonia. ¿Parsimonia qué te daría? Y también una T en uno porque tenés T y T para los otros dos lados, entonces es lo que menos pasos te da. Acá una T. Y bueno, claro, y en 2 podría ser C o G porque... Y Cualquiera acá de los tenemos dos. que es mejor G que C, pero por poquito. Pero por un pelín, ¿no? Claro. Bueno, A mí, perdón, me hace pensar mucho. Yo entiendo que decimos que el modelo es bueno, pero se me hace que poner una letra u otra y termina dependiendo de lo que nosotros planteamos. Me parece que la ambigüedad no, que la sacas encima. está muy cerca de ser ambiguo, ¿no? En el nodo 2. Bueno, acá, a diferencia de parsimonia, hay un montón de decimales para representar esa ambigüedad. Entonces, lo que se hace es marginalizar por nodo de interés. Entonces, vamos a ver qué le ponemos al nodo 1. Entonces, decimos, si al nodo 1 le ponemos A, no importa lo que le ponemos al nodo 2, todo suma. Entonces, si al nodo 1 le pusiéramos A, el nodo 2 podría tener también A, o C, o G, o T. Todo suma y lo sumo acá.
9 más 9 más 9 más 0, 1, 0, 0, 0, 271. A ver, pensemos si pusiéramos C. C con A, C con C, C con D, se suman todos estos y te da este número. Un pelín más. Si fuera G, se suman todos, te da este número, y si fuera T, acá sí ya son números más grandes y te da una suma, que es este número de acá. Y ahora lo puedes representar como un gráfico de tortas. Y esto dice, si acá le pusiera cualquier cosa, todo suma, bueno, máximamente seguramente acá hay una T, y marginalmente podría haber una fetita de C y una fetita de G. A ni pinta, porque es un número tan chiquito que ni se ve. Genial. Ahí quedó representada la proporción de probabilidades de cada estado. Y con el otro hago lo mismo. Ahora para el nodo 2, si todo fuera A, si todo fuera C, si todo fuera G, si todo fuera T, bajo cualquier valor posible del nodo 1. Todos estos suman y nuevamente me da G es 00042. 00040 es para C. Y para T 00036. Fíjate que son bastante parecidos. El de G es un poquito más grande, pero no muchísimo más grande. El de A es re chiquito. Y esto lo vas a hacer para cada nodo. Es una solución heurística. No, esta no es exacta. Y al final te van a quedar estos valores. Y acá está la ambigüedad súper bien representada. Cuando vos ves eso ya visualmente, te das cuenta. Y acá la verdad, qué sé yo, hay un poquito más de G porque esta rama es más corta. Pero la verdad que no sé muy bien qué ponerle. A seguro que no. Estas dentro de todo suelen coincidir la T y la G como máxima probabilidad de esta combinatoria, pero no estoy seguro que siempre sea el caso. Porque acá están calculadas distinto, están marginalizando según cualquier cosa que le pongas a todo lo demás. Bueno, a mí yo lo que veo de esto es que, digamos, ya representar la ambigüedad con diagramas de torta es bastante más intuitivo, ¿no? Tiene su atractivo. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Además te deja ver Sí. un poco también que puede haber otra alternativa. Como que a veces en parsimonia veíamos, por ejemplo, que se preponderaba el hecho de tener homologías siempre por encima de tener homoplasia, y algunas veces, como vimos antes, eso biológicamente capaz no es tan así, y esto te permite como más amplitud en eso. Sí, es un buen punto. En parsimonia no está bien resuelto la falta de confianza en las optimizaciones de los valores ancestrales. Te pone el óptimo o en caso de que haya empates, los dos. Pero no está bien resuelto todavía el análogo que sería de ganar por poco, digamos. Como decir acá, esta G ganó, le ganó a todos, pero es por muy poco. Eso en parsimonia Claro. todavía no está resuelto. Claro. Claro, Bien, y esa es una de las diferencias, ¿no? También, Martín, que la asignación de los estados no es definitiva en máxima verosimilitud, como si lo es en parsimonia. exactamente. No mirás solo la de máxima, sino que todas contribuyen un poquito. Todas son... Nunca hay una probabilidad cero de que haya una base en un ancestro. Pueden ser muy bajas. Sí, eso creo que es una ventaja. Digamos, si el modelo está bien y el método está bien implementado, sería una ventaja.
Este es un árbol que puse a propósito para mostrar intuitivamente por qué parsimonia y máxima verosimilitud pueden diferir en los valores ancestrales. Usualmente no, pero bajo ciertas condiciones sí. Imagínense este árbol, T, T y T. En parsimonia acá metes una T de cajón y va a haber un cambio de T a G en esta rama. Porque en parsimonia lo único que interesa es la topología. El largo de rama no influye. Bueno, en máxima verosimilitud, si esta rama es muy cortita, vas a terminar poniendo una G acá, como de máxima probabilidad. Y te van a dar dos cambios, uno acá y otro acá. ¿Por qué? Porque esta rama es tan corta que la probabilidad de que haya un cambio es tan baja que esa asignación de ancestros va a tener muy poca verosimilitud y va a contribuir muy poco. Esto es por qué pueden cambiar asignaciones de ancestros y en la historia de la evolución de los caracteres. Y el largo de rama, entonces, para máxima verosimilitud, ¿lo terminás infiriendo a partir de métodos de distancia o es otra forma? Lo inferís, un largo de rama corta sería que este ancestro hipotético y este terminal tengan secuencias muy parecidas, con pocos cambios. Entonces, te va a dar un valor de largo de rama cortito porque eso te maximiza la verosimilitud. Porque estima que más similitud son tiempos de divergencia menores. Claro, hay poco cambio, entonces es más probable que esa rama ya haya sido corta. Claro. Y si acá, entre estos dos ancestros, o entre este ancestro y este terminal, no, este ancestro y este terminal, acá hay un montón de cambios, y bueno, te va a hacer una rama más larga, que es más verosímil. Claro, porque en el largo de rama también está contemplado qué tipo de secuencia es, si es una secuencia muy conservada o si es una secuencia muy variable. Claro, comparando la secuencia del ancestro con la secuencia del descendiente, ahí se ven cuántos cambios hubo. Es una hipótesis. Pero no es una matriz de distancias para máxima verosimilitud. No. Pero la distancia entre nodo y terminal tiene las mismas leyes de esas fórmulas de distancias, digamos. Pero no, Claro. la distancia entre dos terminales seguramente va a ser muy parecida en la matriz de distancia, pero entre taxones muy lejanos ya hay una distorsión tremenda. O sea, no se basa en matrices de distancia. Nada que ver. Está bien, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta rápida de esto? Dale. Porque algo que me está surgiendo la duda es que si yo pienso, ok, la asignación de estados ancestrales depende, de cierta manera, de lo largo de ramas. Y los largos de ramas también dependen de los estados ancestrales, de los estados que estoy uniendo. Entonces eso me hace pensar que tengo que tener que el punto de partida, digamos, de la filogenia que yo usé de entrada, digamos, de la filogenia, de la topología que yo usé para partir la búsqueda heurística. También le considero los estados ancestrales como los que uso para empezar a asignar los largos de rama de entrada, digamos. No tengo idea cómo lo hacen. Claro. No sé cómo lo hacen, pero están metidos en todo ese tipo de cosas, esta gente. Sí, porque me pareció así como que no veía cómo podés de entrada del problema, digo. Pero sí. En todo el mate, qué sé yo. Como que también puede haber una circularidad ahí. Sí, para mí toman el ancestro de la topología que usan de entrada por ahí para empezar a ajustar la rama y después, pero la verdad que también me parecería raro. Puede ser. Deben haber probado con todo eso, ¿eh? Seguro. O sea, seguramente probaron con exactamente lo que vos dijiste y deben haber inventado algo mejor. Sí, seguro.
Pero la verdad que no tengo mucha idea. Yo todas estas cosas las aprendí en los cursos de Pablo Golubov, y él explica sobre todo parsimonia, por lo menos en la época que yo lo aprendía. La parte heurística de máxima verosimilitud no tengo mucha idea, y tampoco es que me interese tantísimo, y es más difícil. Está bien, está bien. Así que se las debo. No Igual, pasa nada. si les interesa, posta, los conecto con gente que les puede ayudar. Está buena la parsimonia. Pero la verosimilitud es también picante. Bueno, ¿qué te da el resultado de análisis de máxima verosimilitud? Al final, vos haces tu análisis filogenético, vos tenés tu matriz de datos alineada, y el producto final va a ser una topología óptima, con largos de rama óptimos, y unos parámetros del modelo evolutivo, que son las tasas de cambio también optimizadas, y eso viene con el valor de verosimilitud que encontró. Y después, si querés hacer soporte de grupos, haces bootstrap idéntico, que como vimos en parsimonia. Se eliminan parte de los caracteres, se duplican otros, ¿no? Esas matrices remuestreadas, se calcula de nuevo, y eso se repite 100 veces, 1000 veces, y se hace el consenso de mayoría, o la frecuencia sobre el consenso estricto, y te dan los valores de bootstrap. Al final les agregué una referencia de cómo, imagínense, si suena re lento esto que estuvimos viendo, probar con todas las asignaciones, a juntarlo a lo largo de ramas. Ustedes dirán, pero si además hago bootstrap, tengo que hacer 1000 veces esto. Es una locura. Bueno, les puse al final una referencia, si quieren ver, de cómo se hace bootstrap en máxima verosimilitud de manera ultra abreviada. Si les interesa, lo pueden mirar, es un poco esotérico. Les comento un poco cómo es los modelos para caracteres morfológicos. Esto salió en el 2001, lo hizo Paul Lewis. Al principio tuvo poca cabida, pero enseguida, cuando la gente empezó a tener matrices combinadas de nucleótidos más morfología, esto fue oro en polvo. Y lo que hizo él fue hacer una extensión del modelo de Jukes-Cantor, pero genérico. Digamos, en vez de 4 estados, que sirva para 2 estados, 3 estados, 4, para caracteres multiestados. O sea, lo más común serán caracteres binarios, pero podés poner todos los estados que quieras. Es el modelo MK, que es la abreviatura de Markov con K estados. Esto tiene particularidades, porque ustedes piensen, las frecuencias en caracteres morfológicos no tienen sentido, porque el estado 0 del carácter A, que quiere decir con dientes, sin dientes, no tiene nada que ver con el estado 0 de otro carácter, que quiere decir color de ojos. O sea, el 0, el 1 no quiere decir nada, son símbolos arbitrarios y no tienen nada que ver. Entonces, no hay frecuencias. Y lo único que se estima como analogía de frecuencias es asimetrías de estados, que es la distribución beta, que es parecido a la distribución gamma que les mostraba. Esas asimetrías lo único que miden es cantidad de ceros y cantidad de unos. Habrá caracteres que tienen un montón de un estado y muy poquito de otro, otros que son más o menos mitad-mitad, y así en 5 clases distintas. Se los cuento a título informativo nomás. La otra cosa es que sí es complicada, es que en morfología usualmente no tenés caracteres constantes, lo que se llama invariantes.
La gente no codifica caracteres invariantes en morfología, porque nadie quiere tener un carácter que diga, ¿es multicelular, sí o no? Y estás haciendo una matriz de mamíferos. Son todos multicelulares. Tampoco queda claro cómo harías para codificar caracteres constantes si quisieras hacerlo, ¿no? Porque en morfología, ¿cuántas cosas constantes hay? Eso es distinto. Entonces acá esto complica lo que es la longitud de ramas, porque hay un sesgo de adquisición. Solamente se codifican caracteres variables. Y esta es la parte más diferente que tuvo que hacer Lewis. Y él hizo la derivación estadística de lo que sería la probabilidad de los datos, dado que los caracteres son variables. Esto es lo que tenemos, porque los caracteres invariantes no están. Lo expresó según el teorema de Bayes, creo que esto es la probabilidad de los datos. Perdón, esto es de los datos y que los caracteres son variables. Es igual a la probabilidad de los datos, dado que son variables, multiplicado por la probabilidad de que sean variables. Y esto es lo que uno quiere calcular, porque ya sabe que es un dado que solamente están codificados los caracteres variables. Entonces, esta es la matriz original de los datos solo variables. Se los pongo entre paréntesis porque esto es algo medio esotérico, ¿eh? No pretendo que lo sepan. Y acá está el factor de corrección, que es la probabilidad de que los caracteres sean variables. Y esto, evidentemente, hay que sacarlo de la galera, y él lo infiere de 1 menos la probabilidad de que sean constantes. Y constantes es una columna que son todos ceros, y se prueba con la topología que está siendo evaluada. Y esto que, la verdad, está derivado de una idea de Felsenstein que hizo para sitios de restricción, que parece que tienen el mismo fenómeno. Solamente se ponen cosas que varían. Esto, así explicado, no, la verdad que no se entiende gran cosa. Él lo probó con simulaciones, con el caso problemático de atracción de ramas largas, y entonces hizo ramas cortitas, ramas más largas, simuló caracteres, creo que son como secuencias, con el modelo Joux-Cantor, y eliminó todos los caracteres constantes. Al eliminar los constantes, todos los largos de rama se van al demonio. Entonces, estos eran los largos de rama originales. Estos son los inferidos a partir de caracteres constantes, da cualquier cosa. Y estos son los inferidos una vez que aplicó esa corrección, que él dice que habría que aplicar. Y como ven, 0,2, 0,2, 0,5, 0,5 le da bien, con lo cual esta corrección que él propuso funcionaría, a pesar de que no es muy intuitivo de dónde sale. Y este es el modelo MK, está implementado en los programas de máxima verosimilitud que incorporan caracteres morfológicos. No les pido que lo entiendan esto porque no es fácil de entender, yo tampoco lo entiendo muy bien. Pueden ver el paper original. Entonces, ¿ibas a decir algo, Juan? No, una pavada, pero varias matrices morfológicas que vimos tenían un carácter siempre al principio que era todo cero, que le decían dummy. ¿Es eso o es otra cosa? No, nada que ver, eso es porque... No, esto lo hace vía software internamente, no te lo muestra esa columna de ceros.
Porque TNT numera a partir de 0 y Nexus y todos los programas basados en Nexus numeran a partir de 1. Entonces, para que coincidan, la gente le pone un carácter 0 vacío y ahora todo es equivalente. Ah, ok. Buenísimo. Sí. Bueno, al final, digamos, en un análisis real, vos podés tener, típicamente vas a tener varios modelos. Por ejemplo, podés tener, estoy inventando, ¿no? Secuencias codificantes. Histone H3 y le pones el modelo Ishino Kasegawa. Y de una secuencia de COI que varía mucho. De repente los codones 1 y 2 le pones GTR más gamma, y el codón 3 GTR más invariantes más gamma, pero con otras tasas. Otro modelo independiente, este va a ir mucho más rápido. Y de repente tenés marcadores ribosomales, cada cual con su modelo. Y al final va a haber un bloque de morfología con el modelo MK. Y acá podés meter fósiles. Vía estos caracteres. Entonces te da un análisis combinado. Este es el tipo de combo que suele usarse hoy día. Para ir cerrando este tema, mucha gente se preguntó, ¿y si pensáramos parsimonia desde un punto de vista probabilístico? ¿No podríamos tratar de encontrar cuál es el modelo evolutivo detrás de parsimonia? Para tratar de reconciliar bajo valores de probabilidad y compararlos directamente. De esto se discutió muchísimo, a veces en términos bastante violentos, peleándose gente que prefería parsimonia, máxima verosimilitud. Y todavía no se llegó a gran cosa. Hubo una propuesta como interesante matemáticamente, de estos matemáticos, Tafler y Steele, creo que son australianos, no me acuerdo. Y ellos derivaron un modelo evolutivo donde llamaron ningún mecanismo en común. Quiere decir, cada sitio tiene su propio largo de rama, que no tiene nada que ver con el largo de rama de los demás. Y eso lo que termina haciendo es que los largos de rama son irrelevantes. Y lo único que interesa es la topología. Y te da un valor de verosimilitud, y el árbol siempre es el mismo que te elegiría parsimonia. Entonces, mucha gente salió diciendo, parsimonia es genial, porque cuando pones un modelo más realista, que es mucho más complicado, te da el mismo árbol que parsimonia con máxima verosimilitud. Y la gente que le interesaba máxima verosimilitud decía, pero ese modelo tiene infinitos parámetros, o sea, tiene tantos parámetros que está sobreparametrizado, no tiene lógica eso. Tampoco es muy parsimonioso porque hay tantos parámetros como sitios multiplicados por ramas. No llegaron a nada con esto, desde mi punto de vista. Es cierto que ningún mecanismo común produce los mismos resultados que parsimonia. Eso no quiere decir que ese es el modelo evolutivo que está por detrás de parsimonia. No sé, todavía esa equivalencia no se encontró. Y esa discusión, si bien era súper interesante cuando se planteó, creo que no terminó en nada. Por eso yo mucho énfasis no le doy. Lo que sí quisiera cerrar es que cuando vos mirás parsimonia y máxima verosimilitud, estos dos tipos se pusieron a analizar
1000 artículos de esta revista Molecular Phylogenetics and Evolution, publica filogenias con datos moleculares, y encontraron 504 que usaban tanto parsimonia como máxima verosimilitud. De esos 500, había 2 solos que tenían una incongruencia entre parsimonia y máxima verosimilitud o análisis bayesiano en grupos con alto valor de soporte. Digamos, que difieran en grupo de bajo valor de soporte no le sorprendería a nadie. El tema es cuando difieren en alto valor de soporte. Y había solamente 2. O sea, con esto les quiero decir que es lo mismo de siempre, ¿no? Usualmente los grupos bien apoyados son robustos ante distintos métodos de análisis. Y si a vos te interesa la topología, posiblemente dé más o menos lo mismo uno que otro. Hay motivos para usar uno u otro según otras cosas que quieras hacer, porque hay mucho más desarrollo con máxima verosimilitud. Bueno, y si alguien quiere ver lo de Bootstrap, se lo puse acá. Yo antes lo daba en las teóricas, pero me pareció que era demasiado esotérico. Muy bien. ¿Consultas sobre lo de ahora? Si no, retomamos la próxima. A mí me quedaron un par de dudas, pero es medio de la vez pasada un poco, tiene que ver con esto también. Es sobre los modelos evolutivos y sus parámetros, o sea, porque sobre todo me genera un poco de conflicto con los métodos de distancia, porque yo sé que, o por lo menos tengo entendido de evolución, que los métodos de distancia lo que hacen es usar un modelo evolutivo para corregir la matriz de distancias, digamos, para que esa matriz de distancias tenga los valores que se habían esperado si no hubiese ningún tipo de saturación del reloj molecular. Claro, una distancia basada en una probabilidad de cambio. Claro, entonces eso me llegó, o sea, eso ya me generó un poco de duda porque para conocer los parámetros que quiero usar en mi modelo evolutivo, sea cual sea el modelo que yo esté eligiendo, tengo que deducir el parámetro. Y ese parámetro, o sea, yo pensaba que se deduciría por ahí de la sección o de los grupos que no estén saturados. Pero no sé la verdad cómo se hace, cómo se deduce, o más o menos así, a grandes rasgos, cómo deducís de tus datos cuáles son los parámetros del modelo que elegiste usar. Sí, es que sabes tampoco. No, tengo entendido que probás heurísticamente hasta optimizar un parámetro que te dé la máxima verosimilitud. Claro, o sea, es bueno, sí, por eso los modelos se prueban por máxima verosimilitud, es verdad. Porque la longitud de rama viene junto, tiempo por tasa. Entonces está combinado, cuando movés la longitud de rama, o sea, van juntas. Y vos optimizás un parámetro global para el árbol que te da la máxima verosimilitud. Si querés lo arrancamos en la clase que viene mirando un poco eso. Yo leo un poco más a ver si lo entiendo un poco mejor. Bueno, muchas gracias. Y buscamos alguna manera más didáctica y arrancamos con eso. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Dale, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.